que es, nosotros somos los buenos y esos güeyes son los malos. Y es fácil de definir esta dualidad, porque bueno, son tan pinchemente malos, ¿no? Son tan mentirosos, tan cínicos, tan represivos, tan autoritarios, tan corruptos, ¿sí? Tan bandoleros, tan absolutamente de a toda madre ser bueno. Es facilísimo, pues, ¿no? Ponerte del otro lado del espejo. Pero no basta con eso, maldita sea, vamos a necesitar más. Vamos a necesitar bastante más para sortear uno de los más crueles inviernos al que los mexicanos vamos a tener conocimiento, razón y se nos viene encima. Y por favor, un poco de sentido del humor, no me miren con esa pinche cara de seriedad porque me culeo. Cambio de tema y me echo un pinche rollo sobre la ventaja de los tlaxcaltecas sobre los españoles y los aztecas, por lo cual pueden ustedes matarme al final. Izquierda sin sentido del humor es derecha, chinga. Ya lo demostró el estalinismo muy claramente. Durante como un mes tuve una extrañísima relación no sexual, evidentemente, con un taxista. El taxista me descubrió, yo lo descubrí a él, y entonces cuando salía de mi casa para tomar algo aparecía el taxista, ¿no? Mi primera reacción fue, puta pinche gobernación, ¿cómo se están sofisticando estos güeyes, no? Mi segunda fue, tuve la suerte de tener este cuate. Y porque empezamos una conversación que duró 3 viajes. En la Ciudad de México la posibilidad de contactar se amplía por la zona, lo cual es una de las virtudes del DF, ¿no? Y tuvimos una conversación de 3 días, que cada vez se iba enriqueciendo más con los detalles, porque yo preguntaba y él, cuando no tenía respuesta, iba y consultaba con sus informantes y en el siguiente viaje me respondía. Y la conversación era muy sencilla. Él me reconoció en el primer momento y me dijo, Paco Taibo, súbete. Y me subí, hasta me bajó la tarifa, ¿no? Lo bueno de ser de izquierda es que está repleto el mundo de la vida y del trabajo de compañeros a toda madre. Como por ejemplo dedico aquí un singular agradecimiento al motorista de la Cámara de Diputados de la fracción priista, que antes de darle las encuestas a sus diputados venía y nos las traía a nosotros. O a esa maravillosa secretaria que cuando por error me invitaron a una reunión en el Museo de Antropología en la que iba a estar Calderón, le dije, yo ese güey ni voté por él, ni lo quiero ver, y dígale de mi parte que es un impostor. Y la secretaria dijo, le digo eso, señor Taibo, le dije, pues si tiene chance. Dice, no voy a tener, pero muchas gracias. Esa fue una llamada desde Los Pinos. Entonces, bueno, gracias a la infiltración la sociedad tiene recursos informativos con los que contamos ampliamente una y otra vez. Y el taxista me contaba la siguiente historia. Su esposa y su hija trabajan en Sears Roebuck, empresa comercial adquirida por Slim hace algunos años. Y empezó a contarme la situación laboral de los trabajadores de la empresa. Y conforme conversábamos, lo que no sabía, pues en la siguiente dejada iba, se informaba y volvía. Entonces la primera noticia era, los trabajadores de piso no son trabajadores, son comisionistas. Quiere decir que no tienen una relación laboral con la empresa, sino que están bajo una fórmula extraña mediante la cual de lo que venden sacan su salario. Trabajan a comisión sobre las ventas, de tal manera que no existe ningún compromiso patronal sobre lo que les pueda pasar. A estos trabajadores, si hay inventario, pues se quedan a hacer el inventario, y en los inventarios, como bien sabes, no vendes nada, nomás cuentas, ¿no? Si hay limpieza del producto, pues igual. Entonces, esta primera reflexión me dejó muy sorprendido. Se había perdido absolutamente la calidad laboral, trabajar para, ¿no? Se había enmascarado en la fórmula comisionistas y habían desaparecido. Una empresa comercial como esa se nutre fundamentalmente de vendedores, ¿sí?, de piso. Esa fue la primera información. La segunda es que, estoy haciendo un resumen muy apretado, la segunda es que los talleres
que tiene la empresa, donde funciona almacenaje, reparaciones, limpieza e incluso mueblería, porque la empresa tuvo su momento de auge vendiendo muebles en México. Los trabajadores no trabajan para Sears. ¿Para quién chingados trabajan entonces? En los talleres de Sears. Trabajan para un outsourcing que los contrata, que tiene una oficina de 2 metros por 3 metros y una mesa como esta más o menos, pero con 3 patas, la cuarta pata ni la tiene, y esos son todos los bienes de la empresa outsourcing. Esta empresa contrata por lapsos breves, usa contratos de temporalidad. Entonces contrata por 4 días, de lunes a jueves, contrata por 5 días. Al terminar los 5 días rompe el contrato, te da un día de descanso y recontrata al siguiente. De tal manera que estos trabajadores no generaban antigüedad, ¿no? Desaparecía el concepto de antigüedad, aunque llevaran 15 años trabajando para Sears, porque además para crear el outsourcing los habían despedido sin liquidaciones, con la promesa de mantenerles el empleo. Y la gente había aceptado. Se conserva el empleo, ¿sí? No más que ya no trabajas para la empresa, trabajas para una segunda empresa tapadera que no tiene bienes. Los contratos de temporalidad, además, al recortar, no solo no creaban antigüedad, no había derecho a aguinaldo. El concepto de paga de fin de año extra había desaparecido. Si no habías trabajado un año para la empresa, ¿qué chingos aguinaldo? Adiós, muy buenas. No tenían, por lo tanto, séptimo día. A chingar. O sea, en este país, la legislación laboral establecida en el 123 dejaba claro desde 1917 e incluso desde mucho antes el trabajo básicamente de 5 o 6 días o 6 días o 5 días y medio, se fue modificando 40, 44, 48 horas dependiendo, y el pago del séptimo día, el séptimo descansas y la empresa te lo paga como si lo hubieras trabajado. Pero al crear contratos de lunes a jueves y el domingo chingó a su madre. Pero no solo era esto, ¿sí? No había seguridad social, porque contratabas por 4 días, no creaban la suficiente antigüedad como para registrar en el seguro. Por lo tanto, todos los trabajadores habían perdido la seguridad social y los bienes inherentes a la seguridad social, Infonavit, etcétera, etcétera, retiro de la antigüedad, y desde luego no había antigüedad. Y podías descubrir que al cabo de 30 años de trabajar en una empresa tenías 4 días de antigüedad. Eso era respecto a los trabajadores que trabajaban en los almacenes. Los servicios de limpieza, que para una empresa como Sears o como cualquier empresa comercial grande, llámese Walmart, Comercial Mexicano, lo que les dé la gana, son fundamentales. Una empresa como esa requiere limpieza continua, ¿sí? La Coca-Cola que se cayó en el pasillo, hay que lavarla para que los clientes no patinen y se pongan un putazo, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamente. No pertenecían a Sears, pertenecían a una segunda empresa outsourcing llamada Servicios de Limpieza SADCB, que enviaba al personal por día. De tal manera que tú llegabas a Servicios de Limpieza SADCB a las 7 de la mañana y te decían: Conchita, Juana, Pedro, el Toluco, a Sears. ¿Sí? Y entonces no había relación laboral entre Sears y sus servicios de limpieza. La relación laboral estaba creada con una empresa de limpieza. Creí que me ibas a chingar mi Coca-Cola. A punto de olvidarme de Sears. Empresa, ¿sí?, que tenía una oficina de 3 metros por 4 metros, un teléfono que no pagaba y por lo tanto estaba desconectado. Recibía a las 7 de la mañana una colota de gente, les daba chamba por día, como contrata en el siglo XVI o XVII o XIX, con un poco de suerte, donde te ponías en la cola de la mina y decían: Pancho, Juan, del Toluco, para adentro. Los demás: no, hoy no hay chamba, vámonos. Y la mesa que tenían ahí tenía las 4 patas, pero estaba mordida de termitas por todos lados. Bienes de la empresa de limpieza, cero. De hecho, esa empresa de limpieza, según me enteré en el segundo día de taxi,
había desaparecido ya 3 veces. Se había llamado limpieza chingoncísima SADCB, limpieza para todos. Desaparecía, se reformaba, desaparecía y se reformaba para no crear relaciones laborales con los trabajadores. Este era el primer panorama, pero terminaba ahí, no. Los trabajadores de transporte de Sears, los que movían de almacenes, los que hacían entregas a domicilio del refrigerador, no eran de Sears, eran de una microempresa de transporte, propiedad de un primo de la mamá de Slim, porque todos estos güeyes tienen mamá. ¿Sí? O sea, hay 2 condiciones de mexicanidad, si ustedes no las conocen, se las explico muy rápidamente. Todos los mexicanos tenemos un primo pendejo, no falla eso, primo o prima, depende, ¿no? Pero no falla, si quieren aquí hacer la estadística y no falla, ¿sí? 100%, ¿no? Y todos los mexicanos tenemos madre, aunque en el caso de Peña Nieto y compañía no cotizan en el mercado y por eso no lo han vendido. Así la cosa. Resulta que habían montado una empresa inmensa que daba trabajo, comillas, dar trabajo, ¿sí? Yo diría, recibía trabajo, que es diferente, no daba nada, ¿sí? Por salarios muy mediocres, ¿sí? Muy bajos, con diferentes disfraces que habían logrado lo posible e imposible, que es estar al margen del artículo 123 de la legalidad laboral eximperante, de la legalidad, está al margen ni más ni menos que de 200 años de lucha social. O sea, habían pasado 200 años y les valió madre. Estaban retornando a formas de capitalismo primitivo, neoliberal, pinche a la mexicana, en términos globales. La pregunta maldita es, ¿cómo está el resto de este país cuando uno conoce esto? Yo he vivido en el sindicalismo durante muchos años y conocí condiciones verdaderamente infames. Cuando empecé a trabajar en el movimiento sindical, alfabetizaba, yo tenía 16 años y alfabetizaba obreros en Jalostoc, en Ecatepec, en el Estado de México. El trabajo de alfabetización se volvió político casi instantáneamente, porque los compañeros llegaban con quemaduras, trabajaban casi todos ellos en diferentes pequeñas laminadoras, y por falta de equipo de seguridad invariablemente llegaban con quemaduras. Entonces, pues mientras enseñaban los rudimentos del A con la B y el palito, y no, eso es una L, ponle el palito para que sea T, pues empezamos, Adrián y yo que estábamos ahí, a ver qué condiciones exigía la ley en términos de seguridad social en las fábricas y en particular en el rubro de accidentes. Y bueno, no había botiquines, no había equipo de seguridad, había trabajadores de laminadoras que manejaban a pinza larga para mover el riel del laminado que viene al rojo vivo sin guantes, chica. Y el salto de las rebabas del acero, pues era lo más jodido. De repente una rebabilla de acero a calor incinerante te rozaba una mejilla y la quemadura que te producía en la herida era una llaga tremenda. Bueno, el hecho es que empezamos a decir, oigan, tienen derecho a esto, aquí dice la ley. Luego cuando empezamos a enseñar a escribir, nos traían sus rayas, el sobrecito de la raya, porque casi ninguno de ellos sabía sumar bien. Entonces empezamos a enseñarnos a sumar y a restar, y bueno, ahí empezaban a aparecer los sapos, las cuentas estaban mal hechas, los descuentos eran de más, y aparecían rubros fantasmas. ¿Por qué me están quitando el 3%? Pues por un sindicato. Pues no tengo sindicato. Ah, chinga. Pues sí había un sindicato blanco patronal vinculado a la CTM, la CROC, la Cromo, cualquiera de las centrales Chávez, ¿no? ¿Por qué me están descontando? Pues es tu prima vacacional. No, pues tu prima vacacional te la dan, no te la descuentan, ¿no? Les descontaron sus propias vacaciones, dizque para darles una vez al año un pago. Bueno, total, la historia terminó cuando nos sacaron los judiciales en el suelo de un coche con los pies arriba de nosotros y cerraron la escuelita. Uno sabía cómo era el mundo del trabajo, sabía las condiciones habituales, los pocos lugares donde se respetaba la constitucionalidad. Bill, ya no hablemos de cosas más allá de los derechos básicos del 123. Pero, ¿cómo ha venido evolucionando? ¿Y qué significó el proyecto pre-Peña Nieto? Peña Nieto
Beto se inaugura como presidente de México un mes antes de tomar el poder con la reforma laboral. Y la reforma laboral tiene por claro, básicamente, bendecir la existencia de los contratos temporales y los outsourcings. ¿Sí? O sea, legalizar esto que ya estaba pasando y sigue pasando a lo largo y ancho de todo el país. Hoy no es de sorprender que alguien no gane salario mínimo. Lo que es de sorprender es que lo gane, sobre todo en el pequeño comercio asociado a las franquicias, Oxxos, Sexos, Ixos, toda la manada, 7-Eleven, toda la manada de microtiendas que han venido a destruir la tienda de barrio y a sustituirla por el supermercadito micro, donde el salario mínimo, pues es mínimo a veces, depende. Por eso tienen una rotación laboral tan enorme, no hay manera de... La tiendita de la esquina se caracterizaba porque el que te quería transar con el peso y ponía la patita para que pesara más la báscula era el mismo güey de siempre. Era el chino, la tienda del chino, la tienda de María, y era el mismo, eran eternos, eran como el mal, como el diablo. Ahora la rotación laboral del Oxxo está sorprendente, que si 2 semanas ves al mismo cuate ahí con uniforme verde o sea, pues es un pinche milagro. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste? ¿O qué? ¿Por qué ya vas a hacer antigüedad de 3 semanas? ¿No? Bueno, lo único que falta es el retorno del trabajo esclavo. Lo único que nos falta. Y como le busquemos, capaz si lo encontramos. Lugares donde por deudas se están estableciendo relaciones de trabajo esclavo. Ya, sería lo único que faltaría para la regresión absoluta. ¿Qué quieren construir? ¿Qué chingados quieren construir? ¿Quieren construir un capitalismo moderno? ¡Ay, no mames! Por favor. La modernidad implica un desarrollo salarial importante que impulse el mercado de consumo. Bueno, hasta como capitalistas son chafa, ¿no? Son el capitalismo a la mexicana y a lo pendejo. Como no generan consumidor en un mercado de trabajo, pues es imposible que la producción se desarrolle. ¿Viven en dónde? Hemos estado sometidos a un modelo cuya única función es la multiplicación de los ricos a la misma velocidad, y cuando digo ricos son de multimillonarios, a la misma velocidad con la que multiplica a los pobres. Y sobre todo va creando una inmensa masa laboral, clases populares, proletarias, campesinas, clases medias bajas, cuya característica es que el agua la traen aquí. Y se llama la clase del brinquito, porque si no brincas te ahogas, güey, ¿no? Y todas las semanas esta clase vive al borde de la extinción. No es de extrañar la proliferación de algo que la guerra de reforma había luchado por abolir, que es el agiotismo. Hay comunidades enteras en México que están viviendo bajo la sombra del hacha del prestamista que te pidió como garantía los papeles de tu terrenito, que te está cobrando el 1000% anual. Exorbitante, algo ilegal. O la proliferación descarada, enloquecida y absurda de las casas de empeño, ¿sí? Por todos lados. ¿Qué modelo hay aquí atrás? ¿Qué propuesta? Fuera de unos cuantos enriquezcámonos, comámonos el botín y mandemos a chingar a su madre la inmensa mayoría de los mexicanos porque se lo merecen por dejarnos ahí. ¿Qué modelo? Dando unas pocas vueltas al mecanismo y a los comportamientos de esta oligarquía, encuentras neoliberalismo, ¿sí? La idea de que lo privado es más eficiente que lo público es desperdicio, que lo privado es eficiencia, que lo privado genera empleos. Esta especie de canto reverencial al capitalismo, ¿no? El capitalismo funciona, genera trabajo, el trabajo genera bienes, los bienes generan posibilidad de desarrollo, está vinculado a los elementos de la sociedad, el bienestar, educación, salud para todos, que no generan posibilidades de desarrollo,
que no tiene capacidades de préstamo y que vive a la sombra del aparato del Estado, producto de la desnacionalización. Básicamente es un aparato transnacional. Si en su día fue mexicano, hoy es transnacional. Aquí están los grandes bancos españoles, el Scotia, cada vez con una mayor presencia. Y como se ven obligados en las matrices a informar sobre sus beneficios para que sus clientes estén contentos, si tienes la buena suerte de tener una cuenta de inversiones en algún lado del planeta, te enterarás que el Banco de Santander o el Bilbao Vizcaya en México tuvieron las máximas ganancias. Mientras estos bancos perdían dinero en grandes cantidades en España, tuvieron grandes ganancias en América Latina y exorbitantes ganancias en México. Y tú dices, ¿cómo generan ganancias? ¿En el préstamo? No, en la especulación. Son los grandes parásitos de nuestra sociedad. No producen, no generan riqueza de ningún tipo, especulan e invierten en negocios turbios. Hace un año tuve acceso a un email de una sucursal lagunera del Banco de Santander, en la que el gerente de la sucursal le mandaba un email al gerente general de Santander. El email decía: estoy recibiendo dinero de origen dudoso, ¿qué hago? La respuesta del gerente del Santander a ese email fue: money is money, adelante. Todos sabemos de qué estamos hablando. Y bueno, si alguien no lo sabe, el Banco Santander en La Laguna estaba lavando dinero en narco. Entonces, no producen nada, especulan y viven de la especulación generando inmensas ganancias. Este sector está íntimamente asociado al proyecto neoliberal, ¿sí? Forman parte, vanguardia, son los abanderados del capitalismo eficiente pura madre. Los bancos se han convertido en una sucursal de las discotecas. Hay un güey ahí en la puerta que te dice: buenos días, vengo, ahí te dice: no, ¿qué güey? Si todavía no dije que vengo, ¿no? Este instante de reflexión, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la definición de instante? Instante es el leve espacio de tiempo que se produce entre que ponen el siga y el pendejo de atrás te toca el claxon. Bueno, pues igual, exactamente igual. Hay un cuate en la ventanilla que te dice: no, ¿qué? No, pues no. Son como cadeneros de discoteca, pues, ¿no? Su función es crear el privilegio del acceso. Y los servicios son chafas hasta la muerte. No, solo puede pagar la luz hasta las 11:30. ¿Y tú chingados es mi dinero, güey? ¿No? ¿O qué? ¿Ya te hiciste con mi cuenta y mi dinero es tu dinero? No. Entonces, ¿cómo que solo hasta? Pues es que aquí dice. ¿Dónde dice? ¿Quién lo escribió? Me pidió permiso mi banco para, con mi dinero, decirme hasta qué hora puedo pagar la pinche luz. Sí, y además que está en manos de esos culeros, por si yo no la pago, sigo en huelga de pago de luz. ¿Qué ineficientes, incapaces, ¿no? Pero eso sí, amarrando y controlando. Junto a ellos hay un tercer sector, que sería un sector ampliamente parasitario, que está concentrado en el gran comercio. No produce, distribuye bienes de consumo. Son grandes cadenas con una fuerte componente de capital transnacional vinculadas a capitales mexicanos, no están solos en esta operación. Son las comerciales mexicanas, las Sorianas, los Walmarts, etcétera, 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 etcétera. El gran comercio, que es el sector que más dinero ha ganado en México en los últimos 6 años como sector. ¿Y qué producen en términos de riqueza? Nada, solo distribuyen. Compran mayoreo, compran directo a productores campesinos y nos venden a ciudadanos urbanos. Por esa gentil operación se llevan ganancias hasta del 40% en la transformación del producto. Un plátano comprado a pie de carretera en Veracruz cuesta 30 centavos, en la Ciudad de México cuesta 1.20. ¿Sí? El fetichismo del dinero es maravilloso. Los apologistas del capitalismo dicen: bueno, es que los productos concurren al mercado. Ay, no mames, no he visto plátanos que caminen, ¿sí?
Por el puro mecanismo de la intermediación hay unas mordidas de 300, 200%. El sector ampliamente parasitario no es accidental que haya sido uno de los puntos de apoyo más potentes de la campaña de Enrique Peña Nieto, está íntimamente ligado al privilegio. ¿Sí? Reciben premios, prestaciones de todo tipo, porque detrás hay también en este proyecto neoliberal una composición de una serie de favores hacendarios. Por ejemplo, la consolidación de las deudas de las empresas. Yo tengo 4 empresas, las 4 ganan dinero, me compro una que pierde y la única función es equilibrar las pérdidas de esas con los otros 4 para no pagar la hacienda. No pago una a una en las empresas que tengo ganancias, consolido en términos de grupo financiero y deduzco las pérdidas de las ganancias, de tal manera que puedo mantener una empresa fantasma perdiendo dinero por los siglos de los siglos para equilibrar y no pagar. ¿Sí? Reciben situaciones de privilegio. Durante el régimen de Zedillo, la Procter & Gamble aquí en Querétaro recibió 20 años de agua gratis. Yo pregunto a los que aquí estamos, ¿quién ha recibido 20 años de agua gratis? No, ahí vienen todos los pinches meses con el recibo y sigue creciendo. ¿Sí? Y no en balde Zedillo es accionista y miembro del Consejo de Administración de la Procter & Gamble. Para ser miembro de un consejo de administración basta que seas guapo, expresidente, inteligente, licenciado. No, es que tiene un chingo de acciones. ¿De dónde la sacó? Ferroviario. Y ahí viene la conexión con el siguiente sector, que es sin ninguna duda un sector vinculado al aparato del Estado, compuesto de altos funcionarios a lo largo y ancho de todo el país, que tienen una mano metida en un cajón, el cajón del aparato del Estado, y otra en otro cajón. El día que les cerremos el cajón va a haber un chingo de manquitos, van a andar así con las manitas, ¿sí? Tan profundamente como la tienen guardada. Roban del aparato del Estado, pero necesitan intermediadores. Nadie roba directamente, nadie va a tesorería y dice, dame una mordida, güey. No, no se roba así. Se roba a través de la construcción de negocios turbios. Por ejemplo, constrúyeme esta carretera. ¿Cuánto? Pues tanto. Bueno, ahora presenta una licitación, pero por el doble, y de todas maneras vas a ganarla. Y del doble que le pusiste, la mitad te mochas conmigo. O sea, hay toda una construcción histórica del moche. No en balde la Constitución que hoy nos rige, la tiene Peña Nieto, se la heredó Calderón, la tienen Los Pinos, abres el cajón, capítulo 1. Uca, uca, el telocuente se lo emboruca. Capítulo 2, este es el año de Hidalgo, chingue su madre que deje algo. Capítulo 3, solo existe un principio, el principio de autoridad. Y así, esa es la que rige, no la otra. Entonces, hay todo este sector de políticos corruptos asociados al aparato del Estado, priistas, panistas, de los dos pinches ranchos, porque el panismo se corrompió a una velocidad sorprendente, del panismo civilista de Cloutier al panismo rapiñero de los hermanos Vibriesca, pasaron solo 6 años, 7, 5. Es impresionante la velocidad con que los corrompieron. Y entonces todo este aparato y este sector ha creado capital. Son propietarios, tienen mucho dinero, ranchos, fábricas, empresas, condominios, propiedad territorial, derechos en una playa, sociedades con unos y con otros. Interviene directamente en el proceso como parte de la estructura de este capitalismo neoliberal, que como estamos viendo no es simplemente neoliberalismo. Hay un sector más involucrado en el proyecto, son los que corrompen. El dueño de la cementera que cobra el doble, el de los cuadernos escolares que cobra el triple y que da por delante 6 millones para la campaña de un gobernador, y hay legión de todo un sector empresarial, eso sí, productivo, que en sus relaciones con el Estado hace el negocio y que vive de relaciones turbias con el aparato del Estado. La libre competencia capitalista, ay no mames, ¿dónde? En Australia, no mames, aquí libre competencia, aquí negocios. Los Vibriesca, hijos de Martita, y el otro güey, pusieron un piso entero del presidente Chapultepec durante una semana para intermediar entre el aparato del Estado y las compras
los que les vendían al aparato del Estado. Entonces pusieron todo el piso y en cada uno un chamascuán ahí que se sentaba y decía, ¿en qué puedo servirle? Entonces tú llegabas y primero pagabas por derecho de entrada, ¿sí? Y luego decía, bueno, yo le quiero vender brocas para la perforación a Pemex. ¿Y cuál es el problema? Pues que no me las compran. ¿Y por qué no te las compran? Pues porque quién sabe qué va a haber, pinche negocio traerán con no sé quién, o se las compran a Hungría. ¿Y por qué? Las brocas húngaras no, pues son 10 veces más baratas que las mías, pero no son mexicanas. Bueno, ¿y qué quiere? Pues venderle mis brocas. Déjenme usted los datos, lo llamaremos. Así, durante una semana, un piso entero de oficinas recibiendo información por intermediación. Tráfico de influencia se llama en cualquier parte del planeta y es ilegal. No, aquí eran los hijos del presidente. Y entonces, ¿qué hacían? Después de una semana te llamaban. Ya, pues ya arreglé su negocio con las brocas. Presente usted la petición en estos términos, llévesela al licenciado no sé qué en el departamento de adquisiciones, 7º piso de la torre. ¿Sí? Y nos debe usted tanto. Así, con toda la jeta. ¿Sí? ¿Y qué tenemos si juntamos todo esto? Tenemos lo que López Obrador acertadamente llama las fuerzas del mal, la mafia que gobierna México. Pues ahí, Andrés, yo creo que ha logrado una cierta precisión en la caracterización del enemigo político. Hoy, nuestro gran conflicto no es con el capitalismo en abstracto, no es contra el dueño de una churrería que tiene 3 empleados y les paga salario mínimo. No, nuestro gran conflicto es contra esta estructura neoliberal, mafiosa, corrupta, que gobierna económica y por lo tanto políticamente este país. Ese es el sector al que hay que desarmar, destruir, expropiar, ¿sí? Sacarlo de la vida nacional, porque es el sector que impide que los mexicanos ganen lo justo por su trabajo, porque es el sector que detiene, frena y crea las reglas que se extienden a todas las capas de la sociedad del funcionamiento, la corrupción y el abuso del poder, bajo todas sus formas. Es el que decide por nosotros dónde poner una calle, dónde un estacionamiento, dónde una planta que contamina, porque obedece a las reglas internas de este sector y a la complejidad de este inmenso aparato en el que puede haber involucrados en términos de mando 8 o 10 mil mexicanos y otros tantos extranjeros que está comiéndose a este país y haciéndolo pedazos. Pausa. No hemos parado. Y sin embargo, al mismo tiempo que hemos aprendido lecciones, hemos dejado de aprender otras. Por ejemplo, la desincronía del movimiento. A lo largo de mi vida he vivido momentos patéticos en los cuales el movimiento estudiantil arrancaba en 68, bajo represión se replegaba en 69, en 70. La insurgencia sindical empezaba en el 71, electricistas, ferrocarrileros. En los sectores de la industria textil entraban tarde, ¿sí? Cuando ya los electricistas se replegaban y los ferrocarrileros habían sido reprimidos. Cuando el movimiento magisterial avanzaba, el Estado además aprendió a tratar con nosotros por el método de fragmentarnos. El otro día llegaron una manifestación campesina en la Ciudad de México que representaba a 9 organizaciones campesinas. ¿Qué les propuso Gobernación? Abrir una mesa de discusión. ¿Cómo fue la mesa de discusión? 9 despachos, cada una sentada con un representante de Gobernación. Y los compañeros aceptaron. Entonces a los de la mesa 1 le dijeron, bueno, el problema de ustedes es el problema de la cosecha de avena que se logra en Zacatecas. Bueno, va a haber grano, vamos a dar grano, va a haber un plan de emergencia a nivel estatal, bla, bla, bla. Y los otros, ¿cuál es su problema? Nuestro problema pues, es la inseguridad. Y estamos porque reconozcan a las policías autónomas de los municipios, etcétera, etcétera. Pues vamos a estudiarlo, pero en este caso, si ya son de hecho, bla, bla, bla. Fragmentó las 9 discusiones, resolvió parcialmente algunas cosas, no resolvió otras, y en otros casos reprimió. Vivimos la reforma laboral, no reaccionamos a tiempo. Hubo pequeñas movilizaciones, grandes movilizaciones, se abrió el debate, ¿sí? Estábamos desarbolados.
Viene el Pacto por México y viene la deserción de una parte de la izquierda formal que se pasa con todos los pinches bártulos al enemigo de mala manera, ¿no? Y entonces ahora está de moda retratarte con Peña Nieto cuando en mayo era como si te retrataras con el pinche diablo y te diera un beso. ¿No? Ahora los chuchos perredistas están desesperados por salir en la foto tomados de la mano y bailando la sandunga con Peña Nieto, ¿no? Hay una destrucción moral y política de esta izquierda tradicional que ha vendido el alma, ¿sí? Y al mismo tiempo no acabamos de reponernos de la agresión que representa la ley, las reformas a la ley del trabajo cuando viene la reforma en la enseñanza, que además si lo lees es incomprensible. ¿Qué proponen? ¿Para qué lo proponen? En resumen, proponen un aparatote monstruoso para la evaluación de los profesores y un sistema para quitar y poner, pasando por encima de la tradición, los usos y costumbres, las presencias reales de los trabajadores del magisterio. O sea, están llevando la idea central de la reforma laboral, que es la libertad de despido y el control, a la reforma todo el rollo de mejorar la educación, pura madre. No hay nada para mejorar la educación, ¿sí? Ni siquiera hay el respeto en los lugares donde se había avanzado un chorro en mejorar la calidad de la educación. En todo el proyecto nadie se pregunta, oiga, ¿por qué esta escuela en Chiapas ganó el primer lugar en enlace? ¿O qué está haciendo este maestro en Michoacán que está enseñando geometría a partir de reflexiones sobre el jardín de la escuela? Y dice, el círculo pues es una medida que va de donde el tronco del árbol para un lado y que lo dan redondo, y es lo que necesita un árbol para vivir, porque si metes dos pinches árboles en el mismo círculo pues se mueren. Y entonces, ¿cómo lo medimos el círculo? Pues a través de eso que se llama el radio. Entonces tiramos un hilito desde el tronco, lo sacamos 50 centímetros. ¿Qué es un centímetro? Pues un centímetro es esto, güey, porque si fuera esto sería un milímetro, ¿no? O sea, ese maestro que ha hecho prodigios enseñando geometría, a ese güey la reforma educativa lo quiere correr, ¿sí? Porque le quiere aplicar una prueba enlace en la que le pregunta, ¿define usted el concepto vulcanología? No mames, güey. No mames, me caen unos gángsters, y además de una calidad intelectual abominable. Si ustedes leen las pruebas enlaces, se cagan, ¿sí? Ridículas, absurdas, llenas. Pero además, si se la aplicamos a Cedillo, ese güey ni 1.5 saca. Y si se la aplicamos. Se adelantaron con el aplauso porque iba a decir, si se la aplicamos a Peña Nieto, ese güey ni uno saca. Tengo un admirador apasionado en la partida de Saludos, compadre. O un detractor de Peña Nieto, y eso no es mucho, compadre. Desde que vi cuántos libros ha leído en los últimos 60 años, yo formo parte de la legión que pensamos igual que tú sobre Peña Nieto. Entonces, ¿qué pretenden con la reforma? Pues meter la mano por abajo en el movimiento, dado que el sindicato ya no es bastante. Corren al Baster porque ya no controla y porque es demasiado corrupta y demasiado visible. Pero el aparato lo dejan intacto. Ni la estructura, ni los sistemas de salario, ni los inspectores de zona que no inspeccionan nada porque ni están en la zona, ni la comisionada para atender el kinder que tiene el sindicato, que no tiene kinder, chinga. Es la maestra de los niños fantasmas más fantasmas del planeta y cobra un salario. Ni el responsable de la biblioteca de educación sindical, que es un pinche cuarto donde hay tirado un montón de papeles viejos que hace 25 años que no se abre, y tiene una responsable que gana 26,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Por tener la llave del cuarto, pero ni la tiene, la perdió en un pinche motel de cuarta, donde se le está cogiendo un hijo de la chingada igual que ella. Son todos iguales, es basura. Bueno, eso no lo tocaron. Eso está intacto en el sindicato magisterial, ¿sí? Perdón por el chiste machista de se la está cogiendo. Digamos, se está cogiendo, ¿no? A un güey igual de culero que, ¿no? No lo tocan.
nos cae encima la reforma magisterial y hay reacción en el sector magisterial, pero el resto de la sociedad los observamos con simpatía. Están sometidos a una de las campañas más canallas y demoledoras por parte de la tele, denunciando los vándalos salvajes, bloquean carreteras. Pues, ¿cómo no vas a bloquear una carretera si pediste una cita 18 veces y no te la dieron? ¿Sí? Pero bueno, lo harán. ¿Y ahora qué se nos presenta? Pues se nos viene encima la reforma energética. La reforma energética no tiene demasiados misterios, es la desnacionalización, no de Pemex, sino del petróleo. O sea, van a desnacionalizar aquellas cosas que solo podía hacer Pemex, como la explotación. Ya están pasando cosas abominables. Estamos comprando gas doméstico. El gas doméstico que ustedes usan en sus casas ya no es mexicano, es peruano o boliviano, pero no solo eso, no se lo compramos a Perú y a Bolivia, en lugar de sacarlo de las propias extracciones y no quemarlo en muchos pozos donde sale asociado con el petróleo, sino que se lo compramos a Perú y a Bolivia porque no hubo modernización en la petroquímica, ¿sí? No hubo inversión para ganar ese dinero y producirlo en México a bajo costo. Entonces hay que comprarlo en Perú o en Bolivia, agárrense. Pero ¿se lo compramos a Perú y a Bolivia? No, se lo compramos a Repsol, una empresa española. Es igual que si vas a la tiendita de la esquina y dices, dame un tingarín. Y entonces te va a decir, sí, pero te va a costar 10 centavos más porque voy a la tiendita de la otra esquina a comprarlo. No mames. Pues para eso voy yo, güey, ¿qué? No necesito a Repsol para nada. Y sin embargo, en un negocio turbio que será premiado pronto, no muy tarde, ya lo verán, Calderón terminará trabajando entre comillas en el Consejo de Administración de la petrolera Repsol española. ¿Sí? Estamos comprando una transnacional. Bueno, ahora quieren generalizar este proceso. ¿Dónde? Pues en la extracción, en la exploración, en donde está el dinero del petróleo. Extraer un barril cuesta $10, venderlo 100. En la refinación, porque ya el colmo de los cosmos es que la mitad de la gasolina que consumimos no se produce en México. Mandamos el petróleo crudo a Houston o a Dallas, háganme el cabrón, por favor. Nos lo refinan y nos lo devuelven como gasolina. ¿Sí? López Obrador tenía una frase muy afortunada cuando decía, sí, es como vender naranjas para que nos vendan jugo de naranja. Pues exactamente igual. Vender crudo para comprar refinado, pues es exactamente igual. El gran valor agregado está en el refinado, en la gasolina. ¿Sí? Pudo haberse construido las 3 refinerías famosas, no se construyó ninguna de las 3, dejaron que Pemex siga volviendo chatarra y fierros viejos, porque lo que quieren es desnacionalizar. Y van a desnacionalizar, como ellos saben, negocios mixtos de patrones corruptos, funcionarios del aparato del Estado vinculados a empresas topilleras, a bancos, a todos estos sectores de los que hablamos hace un rato, junto con transnacionales. Y la pérdida de la renta petrolera, hoy el 40% de los egresos del gobierno de esta nación, el 40% de ese foco de alumbrado que está allá afuera, viene de la renta petrolera. Y cuando ya no vengan, cuando vengan nada más el 20%, hay que quitar 1 de cada 2 focos en el alumbrado de las calles. No, quieren recuperarlo por la siguiente reforma, la reforma hacendaria, bajo la idea de IVA sí. El IVA lo definen como un impuesto democrático. Agárrate, güey. Agárrate. El cinismo del lenguaje. Un impuesto democrático. Porque todos pagamos IVA. Slim paga IVA, yo pago IVA. Porque si se lo aplicamos a bienes de consumo, es automático. En el momento en que compras el bien, pagas el impuesto. Y es democrático porque todos lo pagamos. Nomás hay una variante. En los gastos del Slim, los productos de consumo representan el 1% de sus gastos. En mis gastos representan el 40% y en los tuyos el 85%. ¿Sí? Ahí la democracia. A mí me van a aumentar el 20% sobre el 85% de mi gasto. Al Slim le van a aplicar el 20% sobre el 1% de su fortuna. Y esa es la clave. La clave es que vamos a pagar el IVA. ¿Sí? Las clases populares, las clases obreras, las clases medias bajas, las clases medias. ¿Sí? ¿Y dónde quieren el IVA? Lo
quieren alimentos, medicinas, libros, transporte y colegiaturas, para que no nos escapemos de esto. Y piensan que van a reactivar el consumo. Pues yo no veo cómo, porque tú tenías 3,000 pesos para gastar, vas a tener los mismos 3,000 pesos, lo único que vas a hacer es adquirir menos, ¿sí? Mucho menos. No vamos a reactivar la economía y el ingreso hacendario va a descender, porque nos van a seguir cobrando lo que ya nos cobraban o poco más. No representa un cambio sustantivo, ni siquiera como funcionarios y capitalistas promotores son eficientes. Y lo que vamos a encontrar es una retracción del consumo, ¿sí? Y un empobrecimiento mayor de los sectores sociales menos beneficiados que hoy hay en México. ¿Cuál es el peligro? El gran peligro es que mantengamos las luchas aisladas, o sea, que el magisterio siga en la lucha por defensa contra la reforma educativa, que se vayan dando pequeños conflictos laborales por la defensa de las condiciones laborales, que en las universidades haya un proceso de movilización en torno a la reforma y al no recorte del gasto de educación, que Morena, que está enloquecida con el rollo del petróleo, se lance enloquecidamente a la defensa de no a la desnacionalización petrolera y arrastre consigo a amplios sectores del movimiento que están en esa lógica, y que al final todos nos vamos a encontrar juntos en la lucha contra el IVA. Pero como no lo hagamos realidad, como no nos encontremos juntos en el momento clave de la lucha hacendaria, nos van a fragmentar y nos van a decir, bueno, reforma educativa, hay 9 mesas en estos momentos que Gobernación propone para ustedes ahí. Petróleo, bueno, vamos a hacer concesiones, no vamos a desnacionalizarlo todo, nomás esta parte, vamos a ceder a la presión social que se va a crear. El invierno que se viene es un invierno crudo, frío y culero, compañeros. Peña Nieto tiene que pagar la deuda ilegal contraída en la campaña al haber comprado 5 millones de votos. Tiene que pagársela a los que le dieron 5 millones para que compraran los cuadernos en no sé dónde, a los narcos, ¿sí?, que le soltaron el billete, al gobierno del estado Zacatecas, que le desvió fondos y que lo dejó desfondado. Hay cantidad de municipios y estados en este país gobernados con priistas que ya las nóminas las tienen en cero, porque desviaron y escondieron fondos para el pago ilegal del financiamiento de la campaña. Y hay historias alucinantes, como por ejemplo el plomero de Monterrey, que fundó una empresa el martes, Industrias Asociadas SADCB, la formó con socio su primo Paquito, órale, y entre los dos hicieron una empresa con capital de 1,000 pesos. Al día siguiente de haberla registrado y haber una cuenta bancaria con 1,000 pesos, al día siguiente recibieron 13 millones de pesos. ¿De dónde? De un banco de Panamá y de un banco de Tel Aviv, Israel. Chinga, estos plomeros de Monterrey son cabrones, que tienen un primo en Panamá millonario y un primo judío en Tel Aviv multimillonario, ¿no? Al día siguiente sacaron los 13 millones y los 1,000 pesos y los depositaron en la cuenta de operaciones negras del PRI de Nuevo León para el fomento de la campaña de compra de votos. Al día siguiente cerraron la empresa. A lo largo de todos estos días la dirección social, como se pudimos comprobar, era un pinche baldío, ¿sí?, que además ni era propiedad de ellos, sino era propiedad de una viejita que había muerto intestada y que no había manera de que alguien se lo apropiara, y que ya ni los perros les gustaba porque había demasiadas cagadas en él, ¿no? El plomero y su amigo Paco desaparecieron en Nuevo León. No los puedes encontrar en la dirección que presentaron. ¿Quién le dio ese dinero a Peña Nieto en transferencias bancarias internacionales que venían de las Caimán, de Panamá, de España? ¿Sí? ¿Qué le pidió a cambio? ¿Cómo lo va a tener que pagar? Nos encontramos pues ante una presión ilegal y legítima para recuperar los millones que se invirtieron de manera fraudulenta en la campaña electoral. Nos encontramos ante el proyecto a todo vapor de imponer las reformas estructurales. Vaya nombre, reformas estructurales. Reformas las juaristas, esto es una mierda.
¿sí? Mi hermano, que es muy lépero, más que yo quizá, dice que son hiperlactancia, o sea, megamamadas. ¿Qué reforma puede ser esta? ¿Sí? ¿Dónde está la reforma? ¿Sí? Son contrarreformas, evidentemente, ¿sí? A toda velocidad cayendo sobre nosotros. Nos encontramos además un clima donde va a volver a dominar la represión, el abuso del poder, el doble lenguaje, la mentira, el fraude y las cortinas de humo. Se nos viene encima el invierno. ¿Qué reflexión podemos hacer? Y con esto cierro. Yo creo que solo queda de uno. Mexicanos, organicémonos. Donde quieran, como quieran. ¿Sí? Afíliense a Morena si quieren, organicen clubs en su escuela, afíliense al grupo anarquista internacionalista 1 de mayo, me vale. Organicémonos y pongamos por delante lo que nos une y no lo que nos separa. Cuando la izquierda sectaria de los 60, con la que yo crecí, llegábamos a un cuarto a una reunión para promover una manifestación, un acto de protesta, lo primero que hacías era llegabas y mirabas. Dices, no, aquí güey es trotskista, no, ese pinche güey es pochino, no, ese güey un día besó a mi hermana cuando estaba borracho. O sea, el enemigo era muy grande, era muy cabrón, era el estado de azordacista, no más que ahora, Y este pensamiento sectario ponía por delante lo que nos desunía, y era el delirio. De repente te encontrabas diciendo, nuestras discrepancias en torno al comportamiento de Trotsky en 1905, no mames, ¿sí? Hoy, cuando entremos en un cuarto como este, tenemos que mirarnos y decir, ¿qué nos une? Del socialdemócrata más light al anarquista más ultra, ¿qué nos une? ¿Sí? Del compañero más militante hasta el más huevón, ¿qué nos une? ¿Sí? Del radical de verbo hasta el radical de acción, ¿qué nos une? Y preparémonos a estar unidos para lo que se viene encima. El pueblo de este país puede derrotarlos, pero necesitamos un nivel de movilización y de unidad altísimo. La reflexión sobre las elecciones más evidente es donde había organización electoral, fuimos barridos, porque el dinero entró por delante destruyendo.